Buenos días, hermanos. Esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Mateo. Hemos visto ya hasta este día o hasta este momento, pues cómo el Señor Jesús ha sido traicionado, ha sido enjuiciado injustamente o ilegalmente. Vimos la traición que le hizo Judas y vimos lo que pasó con la muerte o la vida de Judas. Y estamos viendo ya las últimas horas de la vida de Jesús antes de su crucifixión, antes de su muerte. Y vemos ahora, el día de hoy, o veremos el día de hoy, el supuesto juicio. Ahora vamos a ver de la parte romana. Vimos cómo el Sanedrín, los líderes religiosos de Israel, enjuiciaron o condenaron a Jesús ilegalmente o injustamente, pero ahora vamos a ver la parte romana y vamos a ver cómo en todo este tiempo o en todo este momento Jesús es inocente, o vemos la inocencia de Él en medio de todas estas circunstancias en las que Él está envuelto, en especial con Pilato y los líderes o sacerdotes que lo traen delante de Él. Por lo que veremos el día de hoy, más allá de todo el juicio que le hacen, la inocencia de Jesús. Jesús, el inocente, y cómo aún en el último juicio, en el último momento de tratar de condenarlo, no se halló una razón para crucificarlo. Y pues vamos a entrar en esto, hermanos, y les pido que me acompañen a orar, por favor. Padre Santo, Dios, venimos ante ti, Dios, y pedimos de tu gracia, pedimos de tu guía, Señor, que nos muestres en tu palabra, nos muestres, Señor, lo que quieres enseñarnos a nuestras vidas y recordarnos a nuestros corazones, Señor. Usa, Dios, este tiempo, lo ponemos en tus manos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Pues hemos visto hasta este momento cómo Mateo está relatando la historia de cómo Jesús es traicionado, cómo es arrestado, cómo es condenado. En medio de toda esa historia o en medio de todo ese flujo nos quiso recordar qué pasó con Judas. Y después de eso Mateo continúa con la historia que fue llevado ante Pilato. Sabemos que el juicio de Jesús o la condena de Jesús de parte de los líderes religiosos de Israel fue llevado a cabo en la noche o en la madrugada. Y cuando llegó la mañana, ellos tenían que ir ante Pilato, que era el gobernador puesto por Roma, porque ellos no podían condenar a nadie, ellos no podían realmente darle una condena de muerte a una persona. Tenía que ser autorizado por el gobernador o procurador. Y por eso empieza el capítulo 27 de esa manera. Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo para dar muerte a Jesús. Y después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Y de ahí nos cruzamos al versículo 11, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Dice que Jesús fue llevado delante del gobernador y éste lo interrogó: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, le contestó Jesús. Vemos una vez más, entonces tenemos que recordar que son los líderes religiosos de Israel quienes llevan a Jesús ante Pilato. Tenían que llevarlo ante el pretorio, que era el lugar donde residía o donde vivía Pilato, y gobernaba la área que le tocaba. Tenemos que recordar que el pueblo de Israel en los tiempos del nacimiento de Jesús, era gobernado por Herodes el Grande o Herodes I. Todo Israel era gobernado por él. Cuando él falleció, el reino fue dividido y fue entregado a varios de sus hijos. Y uno de estas partes fue quitado de uno de sus hijos y fue dado a un procurador romano, y en este caso era Pilato, que era al sur de Israel, donde estaba Jerusalén, la capital. Entonces, es este lugar en el que se encontraba Pilato y a donde fue llevado de parte de los sacerdotes. Tenemos que recordar, como veíamos la semana pasada o en los versículos pasados, que
los dirigentes de Israel o los sacerdotes no entraron a este lugar llamado pretorio, sino que se quedaron afuera, porque para ellos era inmundo o impuro entrar a un lugar una casa o un edificio gentil que no era de Israel. Entonces para ellos era algo impuro, por lo cual ellos no querían supuestamente contaminarse para llevar a cabo las celebraciones de esos días. Es por lo tanto que Pilato, en realidad, él viene hacia ellos. Y no sé si ustedes han visto, hay una pintura muy famosa en la cual se ve a Pilato con Jesús como en un balcón o en un área alta, hablando, teniendo esta conversación que vamos a ver con los dirigentes de Israel. Es por lo tanto que Pilato tenía que venir afuera o a este balcón o a este lugar alto para hablar con ellos, porque realmente ellos no podían entrar a este lugar. Y era muy de mañana o era muy temprano cuando llegaron con Pilato, y probablemente podemos pensar que Pilato pudiera estar molesto por esta acción de ser llevado a esta persona tan temprano. Pero Pilato tenía algo en contra de él, o en su contra, y es que en los años que llevaba como gobernador, no era, vamos a decir, no tenía la gracia delante del pueblo. En varias ocasiones había hecho a los soldados, les había puesto como una coraza o algo que tenía la imagen del César. Eso para los judíos era idolatría y era algo malo. En otras ocasiones que estuvo a punto de amenazó al pueblo de muerte, y el pueblo, los dirigentes, se presentaron delante de él diciendo: no nos importa, no queremos hacer lo que tú quieras, y si nos quieres matar, pues estamos dispuestos a morir. En fin, el punto era que Pilato era amenazado por el pueblo, por los dirigentes de Israel, y él tenía temor que en esta semana que había tantos peregrinos extranjeros regresando a Jerusalén para celebrar la Pascua, y se levantara contra él el pueblo. Por lo tanto, Pilato tenía esta presión de parte de los dirigentes, de manera que vino a atender este asunto por el cual fue llamado. Entonces, llevaron a Jesús delante de Pilato, y lo que Pilato pudo pensar que estuviera pasando es que se iba a llevar a cabo un juicio o un momento en el que se iba a determinar si Jesús era culpable o no. Pero realmente los dirigentes de Israel, los sacerdotes y ancianos, no querían llevar a cabo un juicio más. Ellos ya habían condenado a Jesús. Ellos solamente querían que Pilato les otorgara el derecho para condenarlo. Y sabemos por el Evangelio de Lucas que los dirigentes de Israel estaban condenando a Jesús, ahora no solamente por haber blasfemado el nombre de Dios, sino que estaban condenando a Jesús acusándolo de rebeldía en contra de Roma. Si vamos a ver el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 2. Lucas capítulo 23, versículo 1 dice: toda la asamblea de ellos se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato, y comenzaron a acusar a Jesús diciendo: hemos hallado que éste pervierte a nuestra nación, prohibiendo pagar impuesto a César y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Si nos damos cuenta en este momento, lo que los líderes de Israel, los ancianos y sacerdotes estaban diciéndole a Pilato, tampoco coincidía con el argumento con el cual supuestamente lo habían condenado. Ellos habían condenado a Jesús como un digno de muerte porque había blasfemado en contra del nombre de Dios al decir que Él era el Cristo, que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Pero cuando vienen ante Pilato, le dicen: es que Él está pervirtiendo a nuestra nación. Está prohibiendo pagarle impuesto al César y se hace a sí mismo un rey. Vemos cómo la contradicción de ellos en este momento se hace más evidente, y la inocencia de Cristo se resalta todavía más porque no tienen un argumento
fijo o contundente para condenar a Jesús. Por lo que ellos trataron de presentar a Jesús ante Pilato como un rebelde contra Roma, como alguien que estuviera desafiando la autoridad romana. Y Pilato sabía, porque Mateo lo dice, Pilato sabía la razón por la cual habían entregado a Jesús, que era por envidias. Él sabía que Jesús era inocente, probablemente había escuchado durante el ministerio de Cristo todo lo que él había hecho, sus palabras, sus milagros, cómo la vida había resucitado a Lázaro, incluso probablemente había escuchado acerca de la entrada triunfal que tuvo el domingo pasado, de acuerdo a la Escritura. Él había escuchado de Jesús, aunque no lo conocía. Podía saber o imaginar la razón por la cual estos hombres presentaban delante de Jesús. Y un punto importante es que realmente los dirigentes de Israel, los sacerdotes, no tenían la más mínima intención de honrar a Roma o de honrar al César. Por lo que el presentar a Jesús como alguien que está prohibiendo pagar el impuesto o hacerse a sí mismo un Cristo o un rey es realmente un pensamiento hipócrita de parte de ellos. Ellos querían supuestamente tener el favor de Pilato para condenar a Jesús. Pero Pilato sabía las intenciones de ellos. Y si Jesús hubiera sido realmente alguien que estuviera provocando a la nación y prohibiendo honrar a César, Pilato lo hubiera sabido antes. Y probablemente él mismo lo hubiera capturado en lugar de serle presentado de parte de los sacerdotes. Por lo que Pilato tiene una conversación con ellos. Vamos a ver en el libro de Juan, vamos a ver cómo se presenta esta situación. Juan capítulo 18. Y vamos a estar yendo entre el Evangelio de Juan y el Evangelio de Mateo para complementar lo que pasa en este momento. Vamos a leer desde el versículo 28, Juan 18, 28 en adelante. Dice: cuando llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era muy de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Pilato pues salió afuera hacia ellos y dijo: ¿qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: si este hombre no fuera malhechor, no se lo hubiéramos entregado. Entonces Pilato les dijo: se lo pueden llevar y juzgar conforme a su ley. A nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, le dijeron los judíos. Y esto sucedió para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte había de morir. Vemos que cuando se le presenta a Jesús a Pilato, Pilato les pregunta: ¿qué acusación trae contra él? ¿Cuál es el motivo por el cual él debe morir? Y dice un comentarista que la respuesta que ellos le dan a Pilato es como una manera de burlarse de él o de mofarse de él, diciendo: si este hombre no fuera malhechor, no se lo hubiéramos entregado. Se están burlando de Pilato al decirle estas palabras. Por lo tanto, él responde: se lo pueden llevar y juzgar conforme a su ley. Pilato sabía que Jesús era inocente, o tenía este entendimiento que ellos lo habían entregado por envidias. Y quería zafarse de condenarlo. Quería zafarse de no darle la muerte, pero al mismo tiempo tenía la presión de parte de los dirigentes, los sacerdotes y los fariseos. Entonces él trataba de buscar una manera de zafarse. Y en ese momento, dice el versículo 33, Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato contestó: ¿acaso soy yo judío? Tu nación y tus principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores
pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero ahora mi reino no es de aquí. ¿Así que tú eres rey?, le dijo Pilato. Tú dices que yo soy rey, respondió Jesús, y para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y probablemente esto es lo que está resumiendo Mateo cuando en el libro de Mateo le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús dice, tú lo has dicho. Así lo relata Mateo. Probablemente está resumiendo esta conversación entre ellos. ¿Y qué dice Pilato? Versículo 38. ¿Qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él. Pilato está reconociendo la inocencia de Jesús. Pilato está presentando ante la acusación de estos hombres, que no tiene realmente una justificación, porque ellos le acusaban entre los israelitas, los judíos, que había sido blasfemo, pero delante de Pilato que estaba incitando rebelión contra Roma. Y después de platicar con él, le dice Pilato a los sacerdotes, yo no encuentro ningún delito en él. No encuentro una razón para condenarlo o crucificarlo. Si regresamos a Mateo, dice versículo 11, le interrogó Pilato diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, le contestó Jesús, al ser acusado por los principales sacerdotes y ancianos. Nada respondió. Ante las acusaciones de estas personas que no tenían coherencia, no estaban siendo consistentes con lo que estaban presentando, Pilato se da cuenta que él es inocente y de alguna manera trata de zafarse de este problema y de presentarlo como inocente delante del pueblo. Pero todos los sumos sacerdotes, los ancianos, escribas y fariseos, incluso los saduceos, odiaban a Jesús porque él estaba mostrando la influencia religiosa y lo que ellos hacían delante del pueblo, y estaba mostrando que realmente ellos actuaban con pecaminosidad, con hipocresía y con error doctrinal. Incluso como vimos el día lunes, cuando Jesús limpió el templo, Jesús estaba yendo en contra de los intereses de estos hombres. Y Pilato lo entendía, o Pilato lo sabía, por eso buscaba liberarle, darlo como inocente. Pero ¿qué dice el versículo 13 de Mateo 27? Dice, entonces Pilato le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Jesús no le respondió ni a una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. Pilato reconoció la inocencia de Jesús, reconoció que no tenía nada que decir, y Jesús simplemente no dice nada. Se queda callado ante las otras acusaciones o preguntas de Pilato, y dice que el gobernador estaba muy asombrado. Probablemente Jesús fue la única persona que fue llevado ante Pilato como acusado de muerte que no se estaba defendiendo. Y es que Jesús no ocupaba defenderse. Pilato lo reconoció como inocente y Jesús no necesitaba dar argumentos para defenderse o para mostrar su inocencia. Pero al mismo tiempo, todo esto estaba pasando para que se cumpliera lo que decía la Escritura en Isaías 53. Vamos a leer Isaías 53, versículos 6 y 7. Isaías 53, versículos 6 y 7. Dice, todos nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Jesús no necesitaba defenderse porque él ya había quedado establecido que él era inocente.
Pero también el hecho de que Jesús no respondiera o no dijera nada era para que se cumpliera la Escritura. Cuando él era condenado, cuando él era injuriado o acusado, no dijo absolutamente nada, ni siquiera buscaba defenderse. Pilato entonces estaba buscando una manera de liberarle, una manera de encontrar una manera de poder soltarlo, porque sabía que era inocente, pero él tenía miedo de parte del pueblo. Y vamos a ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, una vez más, cómo Pilato lo encuentra inocente. Y en medio de esto lo envía a Herodes, quien gobernaba la parte norte de Israel. Vamos a leer Lucas capítulo 23, versículo 5. Desde el versículo 4 dice: entonces Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la multitud: no encuentro delito en este hombre. Pero ellos insistían diciendo: él alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Cuando Pilato oyó esto, preguntó si el hombre era Galileo. Al saber que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que también estaba en Jerusalén aquellos días. Herodes, uno de los hijos de Herodes el Grande, era gobernador o tenía la jurisdicción de la parte norte de Israel, donde estaba Galilea. Entonces Pilato, al entender esto y querer zafarse de este problema, envía a Jesús ante Herodes, pero este hombre realmente era peor que Pilato y que los demás sacerdotes. Vamos a ver ahí mismo, continuando en Lucas 23, versículo 8, dice: al ver a Jesús, Herodes se alegró en gran manera, pues hacía mucho tiempo que lo quería ver, por lo que había oído hablar de él, y esperaba ver alguna señal que él hiciera. Lo interrogó extensamente, pero Jesús nada le respondió. Los principales sacerdotes y los escribas también estaban ahí y lo acusaban con vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, después de tratar a Jesús con desprecio y burlarse de él, lo vistieron con un espléndido manto, y después Herodes lo envió de nuevo a Pilato. Y aquel mismo día Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes habían estado enemistados el uno con el otro. Pilato, tratando de quitarse de esta responsabilidad, lo envió ante Herodes, y Herodes tenía cierta curiosidad por ver a Jesús, porque había escuchado de él, pero más que interés por verlo, era cierto morbo, porque él quería ver qué es lo que hacía, porque era tan famoso. A ver si es cierto que hacía estos milagros y señales. Quería verlo como si se tratara de un circo, de algo, un espectáculo. Pero cuando vino ante Herodes, Jesús no le dijo nada. Con Pilato tuvo cierta conversación, pero ante Herodes no le respondió absolutamente nada. Y en este momento, cuando Jesús es presentado delante de Herodes, ya había sido golpeado, sabemos, en el juicio delante del Sanedrín. Había sido escupido, golpeado, abofeteado. Por lo que la presentación o la manera en que Jesús estaba delante de Herodes, pues no era probablemente muy agradable a la vista. Y al ver entonces Herodes que no tenía nada que obtener de él, o que no podía sacarle nada a Jesús, le puso en modo de burla, en modo de desprecio, dice, un manto espléndido, o un manto que era solamente para la realeza, y lo envió de nuevo ante Pilato. Y es ahí cuando podemos recordar o ver lo que pasa ahora en el Mateo versículo 15, Mateo 27, 15. Si regresamos a Mateo, vamos a ver cómo la multitud exclama que Jesús sea crucificado. Hasta este momento, Pilato encontró a Jesús inocente y Herodes no encontró una razón para condenarlo, pues no
nada respondía delante de Jesús. Y vemos aún incluso dentro de la multitud, no tenía una razón para ser condenado, pero la multitud vino a pedir su muerte, dice Mateo 27:15. Ahora bien, en cada fiesta el gobernante acostumbraba a soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, por lo cual cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo: ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Pilato está tratando de mostrarle al pueblo una opción y decir: ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás, quien era conocido como un asesino? ¿O a este Jesús llamado el Cristo? Sabemos por el Evangelio de Lucas que cuando llegó Jesús después de Herodes, Pilato les reclama diciendo: no he hallado en él ningún delito. Nada digno de muerte ha hecho este hombre. Y tratando de buscar una opción para salvarle, es que les presenta y les dice: ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Mateo no nos explica el motivo de que había hecho Barrabás, pero sabemos por los demás evangelios que él era un asesino y él sí era una persona que causaba rebeldía en contra de Roma. Y buscando una opción para liberarlo, le dice al pueblo: ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Porque dice, él sabía que lo habían entregado por envidia. Pilato conocía las razones de estos hombres, sabía que tenían envidia de Jesús porque Jesús estaba mostrando al pueblo la hipocresía de ellos y la falsedad de ellos. Pero mientras estaba diciendo estas palabras, o mientras estaba buscando una manera de soltarle, preguntándole al pueblo: ¿a quién quiere que suelten? ¿A Jesús o a Barrabás? Se nos presenta que viene la esposa o la mujer de Pilato a decirle algo que había visto en sueños. Dice el versículo 19: y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. No sabemos si era común que cuando se presentaba un acusado en el tribunal de Pilato estuviera su esposa o no. De alguna manera ella se enteró que Pilato tenía en su poder a Jesús y que estaban buscando darle muerte. Y ella le manda avisar por medio de otra persona. No sabemos quién era, pero le dice: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. No sabemos si estos sueños eran realmente producidos por el Señor, por Dios. No sabemos si este sueño fue como resultado de que ella probablemente había conocido a Jesús o había escuchado de Jesús sus palabras, había visto sus milagros y por eso tuvo este sueño. No sabemos el motivo, Mateo no nos explica, pero ella también está reconociendo que Jesús era justo, que era inocente y está tratando de librar a Pilato de caer en una culpa, de condenar a una persona inocente, por lo cual le manda decir a través de una persona: no tengas nada que ver con este hombre. Le manda avisar a través de otra persona. Y mientras Pilato es distraído, mientras Pilato habla con esta persona, los sacerdotes y ancianos empezaron a persuadir al pueblo de que pidieran a Barrabás, de que pidieran la libertad de este hombre que era evidentemente injusto. Dice el versículo 20: pero los sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidiera a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Entonces el gobernador les preguntó de nuevo: ¿a cuál de los dos quieren que suelte? Ellos respondieron: a Barrabás. Un momento de distracción fue suficiente para que
estos hombres empezaron a persuadir al pueblo diciendo: queremos a Barrabás, queremos que sueltes a Barrabás, condena a muerte a Jesús. Dice un comentarista, un historiador, que Pilato era un hombre corrupto, un hombre que en este momento estaba siendo acorralado, por un lado porque él quería dar en libertad a Jesús, por otro lado porque no quería echarse de enemigos o de echarse otro problema delante de los sacerdotes, porque ellos podían incitar al pueblo a una rebelión y probablemente pudiera guiar esto a que Pilato fuera desterrado de su puesto y probablemente la muerte. Pilato estaba como se dice, entre la espada y la pared y quería dar en libertad a Jesús. Y aunque era un hombre corrupto, aunque era un hombre que tenía una mala relación con los dirigentes judíos y que había ofendido en muchas ocasiones a los judíos, se decía que era un hombre justo. En medio de su corrupción, en medio de su pecaminosidad, trataba de ser justo cuando se le presentaba una persona delante de él. Por lo que cuando Pilato reconoció que Jesús era inocente, no quería condenarlo. Él sabía que Barrabás era digno de muerte, era digno de ser sentenciado, y probablemente, dicen, la cruz con la que murió Cristo fue hecha para Barrabás. Barrabás era un hombre que había sido condenado a muerte. Y en medio de todo esto, pensando Pilato, voy a presentarles, darles una opción: Jesús o Barrabás, un hombre que merece morir. Pero Pilato no contaba con la hipocresía y la maldad de los sacerdotes que incitaron al pueblo diciendo: queremos a Barrabás, suelta a Barrabás. Por lo tanto, Pilato, una vez más tratando de liberar a Jesús, pregunta, versículo 22, ¿qué haré entonces con Jesús, llamado el Cristo? Sea crucificado, le dijeron todos. Pilato preguntó: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más fuerte: sea crucificado. No había motivo, no había razón. Ni Herodes, ni Pilato, incluso la mujer de Pilato decía que este hombre era justo, que no merecía morir. Vemos la influencia, el poder de los sacerdotes y los escribas, que de un momento a otro, pudieron incitar a toda la multitud que estaba presente para pedir a Barrabás en libertad y para pedir la crucifixión de Cristo. Dice el versículo 24, viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: soy inocente de la sangre de este justo, allá ustedes. Dice un comentarista que fue irónico la manera en que Pilato trató de justificarse ante la muerte de Jesús, porque era común que en los juicios judíos de parte del Sanedrín, dice, si los ancianos y gobernantes de una ciudad no podían determinar la identidad de un asesino, la ley mosaica facilitaba que se lavaran las manos en público, orar a Dios y de esta manera absolverse de cualquier culpa relacionada con su incapacidad para hacer justicia. Probablemente Pilato conocía esta acción y para que ellos entendieran lo que estaba haciendo, se lavó las manos y le dijo al pueblo: soy inocente de la sangre de este justo, allá ustedes. Pilato utilizó un ritual judío para presentarse como inocente ante el pueblo. Sin embargo, el pueblo le respondió: caiga sobre su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Realmente, aunque los que presentaron a Jesús delante de Pilato fueron los sacerdotes, los líderes de Israel,
y se presenta la hipocresía de ellos, el pecado de ellos, la injusticia que había en sus corazones. Realmente ellos estaban representando la condición natural de todo Israel, de todo el pueblo. Aunque el pueblo fue incitado, fue persuadido para pedir la libertad de Barrabás, y se presente la maldad de estos líderes, ellos estaban representando la realidad espiritual de todo el pueblo. En este momento, probablemente muchas personas que el domingo pasado habían proclamado a Jesús como el Mesías en la entrada triunfal, diciendo: Hosana, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David, ahora estaban pidiendo que sea crucificado. Pilato tenía miedo del pueblo, o más bien de los dirigentes, que incitaron una rebelión contra él. Los dirigentes judíos tenían miedo del pueblo para condenar a Jesús, por eso que ellos querían que Pilato le condenara. Todos ellos buscaban beneficios personales e individuales para absolverse de alguna manera de la culpa de condenar a Jesús. Y aunque Pilato se lavó las manos diciéndole a estas personas: soy inocente de la sangre de este hombre, de este inocente, eso no le absuelve de culpa delante de Dios, porque él tenía el poder y la autoridad para liberar a Jesús, pero consintió que fuera condenado por temor a estos hombres. Se lavó las manos diciendo: soy inocente de este hombre, la sangre de este hombre. Y el pueblo contestó: que caiga sobre su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esta expresión del pueblo ante Pilato fue lo que terminó de condenar al pueblo de Israel. Jesús había estado ministrando por 3 años, proclamando el evangelio, que se arrepintieran de sus pecados, porque el reino de los cielos había llegado ante ellos. Había estado proclamando este evangelio y validando la veracidad de ello a través de milagros, a través de diversas obras. Había sanado a muchas personas, había incluso resucitado a Lázaro y a una niña. Había evidencia suficiente que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, y que era inocente. Pero el pueblo no siguió a Jesús. Y para terminar de sellar su culpa, exclamaron: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esto fue lo que condenó en realidad al pueblo de Israel. Y por lo que hasta el día de hoy el pueblo de Israel sigue sufriendo. A través de la historia el pueblo de Israel ha sufrido persecución, y muchos de sus hijos de sus pueblos han perecido, probablemente por esta exclamación, por este enunciado: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Se estaban condenando a ellos mismos. Entonces dice que Pilato le soltó a Barrabás, y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Pilato trató de buscar el favor de estos hombres, tratando de azotarlo para evitar su muerte, pero no lo logró. Aún así lo mandó a azotar y lo entregó para que fuera crucificado. Y en este momento Jesús, sabemos que ya había sido golpeado, que había sido torturado de cierta manera, pero este azote que le proporciona Pilato es un azote tan intenso que muchas personas no lograban sobrevivir a esto. No sé si ustedes conocen esta famosa película, La Pasión de Cristo, en la que se muestra de una manera muy gráfica cómo Jesús es maltratado, latigado, azotado. Y se muestra de una manera correcta cómo estos hombres eran azotados en aquellos tiempos. Eran atados de manos sobre probablemente un poste, con su espalda descubierta, azotado con
tales instrumentos que le desgarraban la espalda, la carne, de tal manera que muchas veces podías ver sus órganos. Y mucha gente no sobrevivía a estos azotes. Y el azote de Cristo fue tan intenso que, como veremos más adelante, no pudo ni siquiera cargar su propia cruz. Y después dice que lo entregó para que sea crucificado. Pilato no encontró una manera de condenar a Jesús, ni siquiera Herodes, y los sacerdotes eran inconsistentes en las razones por las cuales estaban condenando a Cristo. Incluso la esposa de Pilato decía que él era inocente. Ninguno de estos hombres encontró una razón suficiente para condenar a Jesús. Sin embargo, no lo liberaron. No lo aceptaron, le buscaron dar la libertad que merecía. Todos ellos culparon a Jesús y lo rechazaron, aunque era inocente. La condición en este momento de ellos, aunque trataban de buscar una manera de supuestamente legal de quedar libres de culpa, ni Pilato, ni los líderes de Israel, ni siquiera el pueblo pudieron encontrar una manera de justificarse ante la culpa de haber condenado a Jesús. Al día de hoy, tanto Pilato como los líderes de Israel, como el pueblo, son culpables de condenar a Jesús a muerte y de crucificarlo. Y aunque sabemos que todo esto pasó por el determinado consejo de Dios o por la voluntad de Dios para salvar al pueblo de sus pecados, y sabemos que Dios lo entregó para morir, eso no le quita la culpa a todas estas personas que condenaron a Cristo. Dios en su soberanía usó a estos hombres para condenarlo, para llevarlo a muerte, pero al mismo tiempo Jesús estaba entregando a sí mismo para morir por nosotros, para salvarnos de nuestro pecado, para salvarnos de una muerte eterna. Estos hombres rechazaron a Jesús, aunque era inocente. Y la pregunta aquí es, ¿qué haremos nosotros con Jesús, sabiendo no solamente que fue inocente a morir, sino que entregó su vida por nosotros? Aunque Jesús fue condenado por Pilato y por el pueblo de Israel, Él estaba al mismo tiempo entregándose voluntariamente por nosotros. Y Dios estaba glorificando a su Hijo en su muerte. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Filipenses dice, el apóstol Pablo en la carta de los Filipenses dice que Jesús se entregó a sí mismo. Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Obediente a qué? A la voluntad del Padre. Sabemos nosotros que por la misericordia de Dios, Él envió a su Hijo a morir en la cruz y cargar con nuestra culpa. El Padre en su soberano consejo, en su soberanía, mandó
a Jesús a morir, pero Jesús, en obediencia al Padre, se entregó a sí mismo para morir por nosotros. Y dice Pablo en Filipenses, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús eligió humillarse. Él estaba dispuesto a morir, a tomar esta muerte. Por eso no cayó, por eso no dijo nada, porque Él sabía que iba a la cruz. Esto no le quita la culpa a estas personas, pero vemos cómo la soberanía de Dios se cumple de una manera que a lo mejor no llegamos a comprender, pero en medio de que estos hombres sean responsables, Jesús se está entregando voluntariamente para morir por nosotros. Y dice el versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios el Padre. En medio de todas estas circunstancias, en medio de toda la envidia y el enojo de los sacerdotes y Pilato tratando de liberar a Jesús, pero teniéndole miedo a estos hombres, en medio de todas estas cosas, Jesús se entregó a sí mismo y Dios, dice el Padre, lo exaltó a lo sumo para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor y Dios el Padre sea glorificado. Podemos pensar que tan injusto es lo que le estaba pasando y ponernos en la mente de estas personas o en los zapatos de estas personas y querer hacer cosas para cambiar la historia. Pero Dios, en su soberanía, en su plan perfecto y sabiduría, estaba haciendo todas estas cosas para que Jesús muriera por nosotros y salvarnos de nuestro pecado. Y en medio de todo eso, el nombre del Padre sea glorificado. Dice Filipenses que Jesús se humilló, y entre más grande sea tu humillación, más grande es la exaltación de parte del Padre. Y que Jesús se humilló a tal punto que merece ahora ser exaltado a lo más sumo o lo más grande. Por eso Él es digno de adoración y podemos confesar que Él es el Señor y glorificar a Dios el Padre por lo que ha hecho por nosotros. Entonces vemos cómo en medio de la inocencia de Jesús Él fue condenado a muerte. Estos hombres que tuvieron a Jesús enfrente de ellos lo condenaron, lo rechazaron. ¿Y qué vamos a hacer nosotros, hermanos? ¿Rechazarlo también? ¿O abrazar esta gracia de parte de nuestro Dios, este amor que entregó a su Hijo? Y Jesucristo se entregó a sí mismo. Se humilló a tal punto que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios, el Padre, lo exaltó para que Él sea glorificado y el Padre también sea glorificado. Podemos ver las injusticias que Jesús sufrió, pero en medio de todo podemos regocijarnos en su amor y glorificar al Padre, porque lo que Jesucristo sufrió, lo que Jesucristo padeció, nosotros lo debíamos haber padecido. Y aunque fue azotado, fue golpeado, fue lacerado, incluso casi hasta la muerte, nada de su sufrimiento físico se compara al sufrimiento espiritual de estar separado por un momento de la relación con el Padre y cargar con toda la ira justa de Dios que nosotros debimos haber recibido. ¿Cómo respondemos a eso, hermanos? ¿Cómo respondemos al amor de Dios? ¿Cómo respondemos ante el hecho y la verdad que Jesucristo tomó nuestro lugar? Él era inocente y nosotros éramos culpables. Pero al entregarse por nosotros, ahora tenemos perdón de pecados y la oportunidad de una reconciliación con el Padre. Vengamos a Él, hermanos,
vengamos a Cristo, vengamos a Dios y podamos regocijarnos en su amor. Y si no has confiado en Él, que hoy sea la oportunidad de que puedas venir ante el Señor, ante Jesucristo, pues Él murió por ti y por mí, por todos nosotros, para darnos la oportunidad de una relación con Él y para que el nombre de Dios sea glorificado. En medio de todo, hermanos, Dios estaba siendo sabio y soberano y cumpliendo su voluntad, y en eso el Padre es glorificado. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, te damos por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te agradecemos porque entregaste a tu Hijo para morir por nosotros. Porque en medio de un pueblo que rechazó a Cristo, que rechazó a su Salvador y prefirió a un ladrón, a un asesino, si hubiéramos estado ahí, Señor, también hubiéramos hecho lo mismo. Porque nuestra condición natural es la de estar muertos espiritualmente y rechazarte a ti, Señor. Pero gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y tu gracia, Padre, que tú nos llamas a ti, que tú nos atraes hacia ti para venir delante de ti y postrarnos, Señor, adorarte. Porque tú eres digno, porque tú eres majestuoso, glorioso. Pero mayor aún, Señor, porque has tenido misericordia de cada uno de nosotros, que éramos dignos, merecedores de la muerte, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu gracia y por el amor que has tenido por nosotros. Ahora ayúdanos, Señor, a responder a este amor. Ayúdanos a responder a esta gracia, a esta misericordia, Señor, en adoración para ti. Ayúdanos a venir delante de ti, Señor, y presentarte nuestras vidas en adoración. A postrarnos delante de ti, porque tú eres digno de ser alabado, de ser exaltado, de ser honrado, Señor, y tú mereces toda la gloria y toda la honra de parte de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a que nuestras vidas sean un sacrificio vivo para ti, Señor, una ofrenda para ti, de manera que podamos exaltarte, adorarte, Señor, porque tú lo mereces, y en respuesta a tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, por tu perdón y por enviar a tu Hijo a morir en nuestro lugar, Señor. A ti sea toda la gloria, Padre. En nombre de Jesús. Amén.